El sol apenas se levantaba detrás de la montaña. El aire estaba frío y una neblina densa cubría el bosque como si alguien hubiera extendido un sudario sobre la tierra. Don Anselmo, machete en mano, caminaba despacio entre los senderos. Llevaba un saco de ixtle colgado al hombro. Esa mañana había salido con la intención de buscar un poco de leña seca para el fogón, o quizá encontrar hongos frescos que crecían al pie de los árboles húmedos. Era una rutina de años, algo que hacía sin miedo, sin prisa. Pero ese día todo parecía distinto. El bosque estaba demasiado callado. No se escuchaban pájaros, ni grillos, ni siquiera el lejano correr del río que siempre acompañaba sus caminatas. Solo el sonido de sus botas aplastando las hojas secas. Don Anselmo se detuvo. Le pareció que lo estaban observando. Miró hacia los costados, pero no vio nada. Aún así, el silencio era tan pesado que hasta el más mínimo crujido parecía un trueno. «Bah, son mis años. Ya me anda jugando la cabeza», murmuró. Siguió caminando. El machete lo usaba no solo para cortar ramas, sino también para hacerse espacio entre la maleza. Cada golpe levantaba un olor a tierra mojada. Pero pronto, otro aroma extraño comenzó a mezclarse. Un hedor áspero como azufre quemado. Frunció el ceño. Nunca había olido algo así en esa montaña. Con pasos lentos, fue siguiendo ese olor. Se abrió camino entre zarzas y raíces retorcidas, hasta que los árboles se apartaron de golpe. Y entonces lo vio. Frente a él se levantaba una grieta inmensa en la roca. No era una cueva común. La abertura parecía una boca gigantesca, con colmillos de piedra afilados que brillaban con la humedad. De su interior salía un vapor caliente que empañó sus ojos y le secó la garganta. Don Anselmo se quedó quieto. La sensación era clara. Aquella cueva estaba viva. Un rugido sordo emergió desde lo más profundo, vibrando en el suelo bajo sus pies, haciéndole temblar las piernas. El viejo quiso dar un paso atrás, pero no pudo. Era como si la montaña lo hubiera atrapado, como si la misma boca se preparara para devorarlo. El machete sudaba en su mano. La respiración se le aceleró. Un nuevo rugido retumbó, más fuerte, más profundo, como el eco de un monstruo que llevaba siglos atrapado allí. La grieta se estremeció y de su interior brotó un aire helado que apagó la neblina, dejando ver paredes húmedas cubiertas de musgo y formas extrañas, formas que parecían garras y rostros petrificados. Don Anselmo tragó saliva y entonces lo comprendió. Aquello no era solo una cueva, era la boca del diablo. Don Anselmo regresó a su casa esa tarde con el alma intranquila. No podía quitarse de la cabeza la imagen de aquella roca enorme con la abertura oscura en medio del bosque. La leña que había recogido quedó olvidada en un rincón, como si ya no tuviera importancia. Esa noche, el viejo trató de dormir, pero el sueño lo traicionó. En la pesadilla, volvió a estar frente a la cueva. El aire era más pesado, la niebla más densa. Desde dentro salían voces, susurros que parecían pronunciar su nombre, Anselmo. De pronto la cueva respiró y una sombra gigantesca salió de su interior, extendiendo alas negras que lo cubrieron todo. El viejo intentó correr, pero sus pies no respondían, y lo último que vio fueron dos ojos rojos ardiendo en la oscuridad. Despertó sudando, con el corazón golpeándole el pecho. El gallo apenas había cantado, y aunque se juró a sí mismo que no volvería, algo en su interior lo empujaba otra vez al monte. Era como si la montaña lo llamara, con machete en mano y el rosario de su difunta esposa colgado al cuello. Salió al amanecer. El sendero estaba igual que siempre, los mismos árboles, las mismas piedras, pero cuando llegó al barranco, el viejo se detuvo. La cueva había desaparecido. Frente a él solo estaba la roca inmensa, lisa, sin ninguna abertura. El silencio era aún más profundo que el día anterior. El bosque entero parecía contener la respiración. Don Anselmo retrocedió un paso, confundido, pero entonces lo escuchó. Un crujido, como huesos rompiéndose, que venía detrás de la roca. La neblina comenzó a moverse, girando como si algo se abriera paso desde dentro. Y ahí lo vio. No era la cueva,
Era una criatura infernal que emergía de entre los árboles, alta, cubierta con un gabán negro desgarrado, un sombrero ancho ocultando parte de su rostro, pero brillando en la penumbra, dos ojos rojos que lo atravesaron como cuchillas. El aire se volvió pesado, el olor a azufre regresó, más fuerte que nunca. Don Anselmo apretó el machete con las dos manos. La criatura se inclinó hacia él, como un depredador oliendo a su presa, y en un susurro gutural, imposible de olvidar, pronunció su nombre: Anselmo. El viejo sintió como la sangre se le helaba en las venas. La cacería apenas comenzaba. El corazón de don Anselmo latía como un tambor viejo, golpeando contra su pecho. La niebla lo envolvía todo, pero frente a él la criatura infernal se erguía como una sombra viva. De pronto, con un rugido que desgarró la madrugada, el monstruo lanzó un zarpazo directo hacia su cuello. Don Anselmo, en un movimiento que ni él mismo creyó posible, rodó hacia un lado. Las garras atravesaron el aire, cortando ramas y levantando hojas muertas. El viejo se incorporó tambaleante, con el machete apretado en sus manos sudorosas. «No me vas a llevar, condenado», gritó con una voz quebrada, más de rabia que de valor. El monstruo giró su cabeza, los ojos rojos ardiendo como brasas. Un segundo ataque vino, pero don Anselmo levantó el machete y lo blandió con todas sus fuerzas. El acero silbó en el aire y alcanzó a rozar el brazo de la bestia. Un chillido gutural estremeció el bosque entero. La niebla pareció temblar, y los árboles se doblaron como si una fuerza invisible los presionara. El olor a azufre y podredumbre se volvió insoportable. El viejo retrocedió unos pasos, jadeando, pero no soltó el machete. Sabía que cada segundo frente a esa criatura podía ser el último. Sin embargo, en el fondo de su alma, algo le decía que aquella pelea no era solo por él, sino por todos los que alguna vez habían caído en las fauces de la boca del diablo. La criatura abrió sus alas negras y rasposas, como las de un murciélago gigantesco, ocultando la poca luz que se filtraba del amanecer. Y ahí, en medio de la oscuridad, don Anselmo entendió que apenas había probado el primer golpe de un infierno desatado. Don Anselmo retrocedía con el machete temblando en su mano, los ojos fijos en aquella figura oscura que lo acechaba en silencio. El aire estaba pesado, cargado de humedad y niebla, y cada crujido de ramas bajo sus botas lo acercaba más al borde de un barranco que no había visto. De pronto el monstruo dio un paso firme y lo empujó con un zarpazo brutal al pecho. El viejo trastabilló y casi se precipitó al vacío. Solo logró salvarse porque clavó el machete en la tierra, aferrándose con todas sus fuerzas. Abajo no había más que oscuridad, un abismo que parecía devorar la luz. La criatura permanecía quieta, observándolo con aquellos ojos rojos que ardían en la niebla. Su sombrero negro y el abrigo largo lo hacían parecer aún más grande, más inhumano. Entonces ocurrió algo inesperado. Entre el silbido del viento y el latido ensordecedor de su corazón, don Anselmo escuchó un susurro. «Anselmo, vuelve». Era una voz suave, quebrada, como la de una mujer que llamara desde lejos. El viejo miró hacia todos lados, sudando frío. El susurro no venía de la bestia, venía de la roca misma, de la montaña, como si aquella piedra enorme estuviera respirando. La criatura ladeó la cabeza, como si también hubiera escuchado. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que el bosque entero contuviera la respiración. Don Anselmo, todavía colgando del borde, entendió que aquel llamado no era para salvarlo, sino para atraerlo. El barranco no era solo un accidente del terreno, era la entrada a algo más oscuro. Cuando la roca te susurra por tu nombre, no es para guiarte a casa, es porque ya formas parte del infierno. Don Anselmo logró apartarse del filo del barranco, jadeando como si los pulmones se le fueran a salir del pecho. La criatura seguía inmóvil, observándolo desde la niebla,
como si supiera que el verdadero peligro no estaba en sus garras, sino en lo que dormía dentro de aquella montaña. El susurro volvió, más claro, más insistente. «Anselmo, ven conmigo». El viejo apretó el machete contra su pecho. La voz se le metía en los huesos como un eco imposible de ignorar. Era la misma voz de su esposa, fallecida hacía años. La sangre se le heló. La criatura inclinó la cabeza, sus ojos rojos brillando con malicia, como si disfrutara ver al hombre desgarrado entre el miedo y la esperanza. De pronto la roca tembló, un crujido profundo se extendió bajo la tierra, y las raíces de los árboles cercanos se estremecieron como serpientes. Una abertura comenzó a marcarse en la piedra, lenta, con un sonido semejante a huesos quebrándose. El susurro se transformó en un lamento, luego en un grito que parecía provenir de miles de voces atrapadas. Don Anselmo retrocedió, con las piernas débiles, mientras la cueva que antes había desaparecido comenzaba a abrirse nuevamente frente a sus ojos. El hedor que salió de su interior no era humano, era la podredumbre de siglos, el aliento de algo enterrado y prohibido. La criatura dio un paso hacia atrás, como si incluso para ella aquello fuera demasiado, y en ese instante, don Anselmo comprendió algo aterrador. Lo que lo llamaba no era un espíritu, ni un recuerdo, era la misma boca del diablo, despertando. Cuando la montaña abre sus fauces, no hay escapatoria. Lo que entra jamás vuelve a salir. Del infierno. El viento se detuvo de golpe. Ni un grillo, ni un búho, ni el crujido de las ramas. Solo un silencio pesado que parecía tragarse el bosque entero. Don Anselmo, con el machete en la mano, sintió como el aire se volvía espeso, como si respirara humo invisible. Un escalofrío recorrió su espalda cuando desde el fondo de la cueva algo comenzó a arrastrarse. Primero fue un sonido de garras raspando contra la piedra, seco, lento. Después, un par de ojos rojos se encendieron como brasas en la oscuridad. Eran distintos al monstruo que había visto antes. Estos no tenían miedo. Estos lo estaban esperando. Del abismo emergió una figura altísima, huesuda, cubierta con una túnica raída que se pegaba a su piel, como si estuviera hecha de sombras. Su rostro era una mezcla imposible entre calavera y carne reseca, con dientes largos que parecían cuchillas. El ser abrió la boca y un murmullo gutural inundó el bosque. No era un rugido ni un grito, eran cientos de voces hablando al mismo tiempo. Voces de niños, de ancianos, de mujeres, todas pidiendo auxilio desde adentro de aquel cuerpo infernal. Don Anselmo dio un paso atrás. No era solo una criatura, era el guardián de la cueva, el que custodiaba la entrada a lo que los ancestros llamaban la boca del diablo. El suelo tembló y las raíces de los árboles se levantaron como serpientes, rodeándolo, bloqueándole la salida. El aire olía a azufre y carne podrida. El viejo apretó el rosario que colgaba de su cuello. Cerró los ojos un instante y murmuró una oración entre dientes. Luego levantó el machete. Frente a él, el guardián avanzó, extendiendo una mano huesuda con uñas como lanzas, señalándolo, como si ya estuviera condenado. El infierno había abierto sus puertas, y don Anselmo estaba parado justo en el umbral. Vida del loco. Don Anselmo no lo pensó dos veces. Su instinto fue más fuerte que el valor. Con un grito ahogado, retrocedió tambaleando, sintiendo como las raíces del suelo intentaban cerrarle el paso, pero con un golpe desesperado de su machete las cortó y salió corriendo cuesta arriba, tropezando entre la maleza y la niebla. Su respiración era un jadeo seco, cada inhalación quemaba como si tragara humo. Los ojos se le llenaban de lágrimas, no solo por el cansancio, sino por el terror indescriptible que había presenciado. Nunca he visto algo tan espantoso en toda mi vida, balbuceó entre dientes, como un loco hablando solo mientras corría. El bosque ya no era el mismo. Los árboles parecían moverse, cerrando los senderos detrás de él. Las sombras se estiraban, largas, como manos intentando sujetarlo. Y en medio de esa carrera frenética, juraba escuchar, mezclado con el viento,
el murmullo de cientos de voces que lo seguían, como si el guardián lo hubiera marcado. Tropezó con una raíz y cayó de rodillas, clavando el machete en la tierra para levantarse. La sangre le corría por los brazos y la camisa estaba hecha jirones. El rosario en su cuello brillaba débilmente bajo la luna, como si resistiera a las fuerzas oscuras que lo perseguían. Siguió corriendo, con el pecho a punto de reventar, hasta que la ladera del cerro se abrió ante él y logró ver a lo lejos la silueta de su casa. Una chispa de esperanza lo hizo avanzar más rápido, aunque sus piernas ya no daban más. La niebla lo envolvía todo, pero su voz temblorosa la atravesó. «Dios mío, no permitas que esa cosa me siga». Detrás de él, el bosque volvió a quedar en silencio. Ni un susurro, ni un crujido. Pero don Anselmo sabía que eso no significaba que estaba a salvo, solo que el infierno había decidido darle tiempo. Tiempo para correr, tiempo para temer, tiempo para recordar que la boca del diablo jamás se abre en vano. Y entonces, algo cambió en su mirada. Don Anselmo salió corriendo, pero no con miedo. Sabía que regresaría preparado para terminar con esa maldición. Aunque no pudiera derrotar a la criatura, al menos podría alejarla de ese bosque y de la gente inocente que vivía cerca. Si te está gustando nuestra leyenda, no olvides compartir este video y dejar tu corazón. Don Anselmo te lo agradecerá muchísimo. Regreso de don Anselmo. Don Anselmo llegó jadeando a su casa, con el cuerpo empapado en sudor y la respiración quebrada. El machete colgaba flojo en su mano y sus pasos resonaban pesados contra el piso de adobe. Entró tambaleándose, se dejó caer sobre la silla de madera y apoyó el rostro en sus manos. Nunca había visto algo tan espantoso. Susurró, con la voz rota. Por unos segundos, el miedo parecía que lo estaba venciendo. Pero cuando levantó la mirada, en sus ojos brillaba algo distinto. Determinación. Se incorporó con esfuerzo, abrió un viejo baúl en el rincón y sacó un rosario que había pertenecido a su difunta esposa. Lo besó y lo colgó en su cuello con firmeza. Luego apretó el machete entre sus dedos y murmuró: «Puede que no logre vencerlo, pero lo sacaré de este bosque, aunque sea con mi propia vida». Salió de la casa. La niebla lo envolvía todo, espesa como un muro, y entre los árboles retumbaba un gruñido profundo. La criatura lo estaba esperando. El monstruo apareció entre las sombras, con los ojos rojos como brasas encendidas. Avanzó hacia él, con pasos que hacían crujir la tierra húmeda bajo sus garras. Don Anselmo no retrocedió. Levantó el rosario, lo sostuvo en alto y gritó con todas sus fuerzas una oración quebrada. La criatura rugió furiosa, intentando abalanzarse, pero en ese instante un viento helado recorrió el bosque. Los árboles se estremecieron, la tierra vibró y la bestia retrocedió, gruñendo con rabia, como si una fuerza invisible lo empujara lejos de allí. Don Anselmo dio un paso más al frente, clavando la mirada en el monstruo, y gritó: «Este bosque no es tuyo, aquí no volverás a reinar». La criatura lanzó un alarido espantoso, que se perdió en la noche, y se fue desvaneciendo poco a poco entre la niebla, como si la misma oscuridad lo hubiera tragado. El silencio volvió, pesado pero tranquilo. El viejo cayó de rodillas, respirando con dificultad, mientras el rosario brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Había logrado lo imposible, alejar la maldición del bosque. Con el cuerpo cansado y los ojos húmedos, se levantó despacio. Miró hacia el sendero oscuro y dijo en voz baja: «Puede que regrese, pero si lo hace, yo también estaré aquí para detenerlo». Y con paso lento, pero firme, don Anselmo caminó de regreso a su casa, mientras la niebla comenzaba a disiparse entre los árboles.